La primera vez que lo vi fue una noche de tormenta, justo cuando la lluvia convirtió la calle en un espejo de relámpagos. El pasillo de mi edificio, un bloque antiguo de la Latina, parpadeaba como un club ochentero. Tubos fluorescentes encendían y apagaban su neón pálido sin compás. Yo regresaba empapado del supermercado cuando la puerta del ascensor se abrió y apareció él, cargando un maletín de metal y una linterna colgándole del cinturón. ¿Problemas de luz?, preguntó, con una voz grave que vibró más que el transformador del sótano. Llevaba la camiseta remangada hasta medio bíceps, revelando antebrazos fuertes y bronceados. El nombre cosido en el pecho decía Sergio. No supe si contestarle o quedarme pasmado. Sí. Se va y viene, logré decir. Creo que el cuadro de luces del tercer piso está loco. Él sonrió, esa clase de sonrisa que insinúa travesura y profesionalidad a la vez. Pasó junto a mí con la seguridad de quien entiende cada tornillo del edificio. Olía a jabón neutro y algo metálico, como cobre recién pulido. Vivo en el tercero C, justo frente al cuadro general que alimenta la mitad del bloque. Mientras ponía la compra, escuché su voz hablando con la vecina del tercer A, doña Teresa, famosa por dramatizar cualquier desperfecto. Señorita, tranquilo todo. Solo un neutro suelto. En 10 minutos vuelven las luces, prometía Sergio. Aquella frase, un neutro suelto, me sonó más a diagnóstico médico que a electricidad. Curioso, asomé la cabeza. Él me pilló observando y guiñó un ojo. Sentí un chispazo interno que no necesitó enchufe. Pasados 7 minutos, los fluorescentes dejaron de parpadear. Doña Teresa aplaudió, como si Sergio fuera un mago. Él se sacudió el polvo de las manos y se disponía a marcharse cuando recordé. Oye, gracias por arreglarlo. ¿Te debo algo? Nada, lo paga la comunidad, respondió. Pero acepto un café en pago adelantado, para cuando falle otro enchufe. Dijo para cuando, no si es que alguna vez, y mi corazón hizo un destello. Me lancé. He comprado café colombiano. Si quieres. Hoy no puedo, pero, sacó una tarjeta, llámame cuando quieras probarlo. Tomé la tarjeta. SG Electricidad, Sergio García, técnico autorizado. Número de móvil y un eslogan. Detrás de cada chispa, una solución. Lo guardé como quien esconde un billete premiado. La semana siguiente, no mentiré, pasé horas buscando excusas eléctricas. Al tercer día, encontré una regleta vieja chisporroteó detrás del escritorio. Era real, juro, pero admito que no hubiera corrido tanto a desenchufar todo si Sergio no existiera. Marqué su número. Me atendió con voz distendida. SG Electricidad. Soy Marcos, del tercer C. Otra vez yo, reí, nervioso. Una regleta huele a quemado. Voy volando. Cuando llegó, llevaba la misma camiseta remangada, o una idéntica, y un destornillador en el bolsillo frontal. Revisó la pieza, apagó la llave general y cambió la regleta por una nueva que sacó de su maletín. Le invité a pasar para lavarse las manos. En la cocina, mientras se enjuagaba, extendí 2 tazas humeantes. Prometí café, dije. Lo probó sin azúcar y soltó un que subió la temperatura del piso. Charlamos. Descubrí que tenía 33 años, yo, 28, que se hizo electricista siguiendo los pasos de su padre y que vivía en Vallecas. Le conté que trabajo desde casa diseñando interfaces para apps, lo que él calificó de magia moderna. La tuya también es magia, repliqué. Convences a los cables de que funcionen. Se rió, mordiéndose el labio inferior. Me fijé en su cuello, en la sombra de barba de un día, en cómo apartaba la mirada al recibir cumplidos. Cuando se marchó, fijó sus ojos castaños en los míos y dijo: intenta no quemar nada, pero si pasa. Levantó la taza, ya sabes el pago. Sentí que había más voltios en sus palabras que en todo el cuadro eléctrico. Pasaron 15 días sin averías. Yo, contra mi propia dignidad,
Llegué a ensayar la idea de aflojar un contacto. Pero la vida me regaló un corto auténtico. Un sábado, la plancha de ropa hizo saltar la luz justo antes de una videollamada laboral. Maldije y sonreí. Timbre, dindón. 2 minutos después de llamarlo. Entró con su maletín, camiseta azul esta vez, brazos igual de bronceados. ¿Otra vez en domingo? Deberías aprender a usar tus electrodomésticos, bromeó. Revisó la toma, detectó un cable pelado, lo cortó y soldó en tiempo récord. Mientras trabajaba, la funda del cinturón se deslizó un poco, mostrando un tatuaje en la cadera, un rayo minimalista negro. Desvié la mirada. Él lo notó y se acomodó la camiseta con sonrisa pícara. Cuando terminó, me lanzó la pinza para que la sujetara. Nuestra piel se rozó un segundo. ¿Te vas a seguir electrocutando por verme?, susurró. Me quedé sin respuesta. Carraspeé. A veces las cosas fallan solas. No dijo nada. Al salir, soltó. Me gusta tu piso. La luz natural es bonita, pero mejor cuando no parpadea. Y, oye, sacó un papel doblado. El jueves juego fútbol sala con mis colegas. Si te apetece mirar, me guiñó, allá por Legazpi. Acepté al momento, pensando que mirar era un verbo cargado de posibilidades. El jueves llegué al polideportivo. Sergio corría por la pista, sudadera sin mangas, cabello negro recogido con cinta. Su equipo vestía de azul. Él destacaba sin siquiera intentarlo. Marqué con ojos cada flexión de sus gemelos, cada respiración agitada. Cuando metió un gol, buscó mi mirada en la grada. Levantó el pulgar. Sentí un cortocircuito interno. Después del partido, nos quedamos fuera, junto a la valla. El sudor le perlaba la frente. Le ofrecí mi botella de agua. Bebió y, sin soltarme la mirada, pasó la mano por mi antebrazo, agradeciendo. ¿Te gustó el show?, preguntó. Más que los fluorescentes de mi pasillo. Se rió. Los compañeros salían y se despedían. Uno bromeó. Hey, Sergi, tu chico se viene al bar. Sergio no corrigió al compañero. Me invitó. Acepté. En el bar, el grupo contaba anécdotas de cables quemados, gatos atrapados en cuadros de luz, vecinos que pagaban con tortillas de patata. Yo escuchaba fascinado. Sergio narró la historia de un gato que mordió un cable y provocó una lluvia de chispas como fuegos artificiales en miniatura. Lo contaba con humor, pero en sus ojos había preocupación por el animal. Al despedirnos, caminamos hacia el metro. La noche estaba cálida. La conversación derivó a música, a series, a secretos. Me confesó que, de niño, le daba miedo la oscuridad, una ironía, y que aprendió de electricidad para controlar la luz. Ante mi silencio curioso, añadió, hay cosas que uno hace para no sentirse a merced de lo que se apaga. Me tocó el hombro, leve, y dijo, gracias por venir. ¿A pesar de qué? De que quizá te mato de aburrimiento con mis historias de voltios. Los voltios nunca aburren, susurré. Nos quedamos quietos frente a la boca de metro. Aún no era hora de trenes fin de servicio. Podía invitarlo a mi casa. Podía, pero se me adelantó. ¿Te apetece continuar la charla con café? Mi piso está cerca. No dudé. El apartamento de Sergio era sencillo, ordenado. Un gran panel perforado lleno de destornilladores, alicates y rollos de cinta aislante colgaba en la pared. Sobre la mesa, maquetas en miniatura de instalaciones. Su pasión. Puso café en la prensa francesa y música soul a volumen bajo. Yo reparo cosas de día. Se encogió de hombros, y de noche las invento. Me mostró un prototipo de lámpara que cambiaba de color con la respiración. La acercó a mi pecho. El sensor detectó mis inhalaciones rápidas y pulsó un brillo cálido. Funciona, dije. Sí. Por eso late. Nos miramos. La tensión era tan obvia que el aire zumbaba más que un transformador sobrecargado. Él no dio un paso, pero tampoco retrocedió. Tomé la lámpara,
La posé en la mesa y exhalé. No quiero provocar un corto, bromeé, temblando. Pero tampoco quiero quedarme sin luz. Sergio dio un leve tirón a mi camiseta, acercándome. La energía estática nos envolvía. Nuestros labios se rozaron apenas, un milisegundo. Luego me soltó, como midiendo. Cuando dos cables se juntan sin funda, saltan chispas, dijo. ¿Eso es malo? Pregunté. Depende del cable. Y de lo que quieras encender. Bebimos café, cambiamos de tema a propósito, la tensión necesitaba respiración. Hablamos de mi trabajo, de la app en la que diseñaba un modo oscuro para no molestar. El río. Tengo yo algo de eso, suspiró. Un modo oscuro que me cuesta apagar a veces. Quise preguntar, pero rehusé romper un misterio que, intuía, sería el motor de nuestro cuento. Al despedirme, me acompañó a la puerta. El café de madrugada sabe mejor, dijo, dando a entender que podía repetirse. Pero duerme. Mañana te llamo para revisar tu cuadro de luces. ¿Otra vez? Si acaba de pasar la revisión anual. Precisamente. Revisamos la garantía, guiñó. Supe que no hablaba de cables. La llamada llegó a las 10 en punto del sábado. Sin averías reales. Solo un voy para allá, pon la cafetera. Media hora después, allí estaba, camiseta blanca ajustada, cinturón de herramientas colgado del hombro como si fuera un bolso de moda. Esta vez revisó bobinas imaginarias mientras yo preparaba café y tarta de manzana. Charlamos sobre sueños de viaje. Él confesó querer ver auroras boreales. Me obsesiona la idea de luz que viene del cielo. Sin enchufe, dijo. Yo puedo diseñar la app que te diga cuando aparecen. Respondí. Se sentó en el sofá. El sol se filtraba por la ventana y jugaba con sus rasgos. Me senté a su lado. Hablamos cada vez más bajo. El silencio se llenó de respiraciones. Sin previo aviso, la luz del salón se fue. Todo quedó a media penumbra. Miré sorprendido. Él alzó las cejas. No he tocado nada, aseguró, antes de reír. Aunque a veces los cables entienden el momento. Mi portátil pitó, se apagó. Todo menos el sol. Nos quedamos quietos. Sergio se levantó, fue al cuadro y regresó en segundos. Saltó un fusible, anunció. El viejo truco del destino. Me tendió la mano para que la sujetara y acompañarlo a la penumbra del pasillo. El murmullo del edificio era lejano. Un compresor de nevera, un ascensor vibrando. Núcleo eléctrico solo para nosotros. Volverá la luz en breve, murmuré, consciente de lo obvio. No necesitamos mucha, susurró. Esta vez fue él quien se acercó. Nuestros labios se encontraron más seguros. Fue un beso lento, cargado de pausa, tan suave que podía oír las chispas en la cabeza, no en la boca. Lo mantuvimos hasta que la nevera se encendió de golpe, devolviendo un zumbido al ambiente. Nos separamos, sonriendo como culpables. El suelo parecía flotante. Primero café, dijo, retomando su gesto profesional. Después todo lo demás. Volvió al cuadro, levantó la llave caída y regresó, triunfal. Sistema restablecido, bromeó. Brindamos con las tazas. Nadie dijo amigo. Nadie dijo pareja. Lo que había era un flujo de corriente nuevo, azulado y caliente, que ninguno quería cortar. Durante las siguientes semanas no necesité inventar averías. Un cable del portal realmente se quemó y el ascensor se detuvo. Llamaron a Sergio, y él apareció con casco y linterna frontal. Yo llegaba de correr y lo vi arrodillado, destornillador en mano, pidiendo a Pablo, el portero, que sostuviera la linterna. Me ofrecí a ayudar. Marcos conoce mis herramientas, dijo a Pablo, y supe que esa frase cargaba doble sentido. Los vecinos merodeaban curiosos. Mientras Sergio apretaba tornillos, nuestras manos se rozaron sin querer. No fue audible, pero se sintió como un latido extra en el panel. Esa noche, de nuevo café.
esta vez con doña Teresa llamando a la puerta solo para comprobar que la luz funcionaba bien. Cuando se marchó, nos reímos. Sergio acercó la frente a la mía. No sé si reír o mudarme a este piso para evitar desplazamientos. Te hago contrato temporal de luz y compañía, contesté. Se quedó pensativo, ojos brillantes. Antes de besarme, susurró. Tal vez, no me vendría mal una residencia con voltaje estable. No supe responder. La idea vibró como un timbre que nadie se decide a descolgar. A comienzos de junio, mi empresa envió un correo. Necesitaban que viajara a Berlín 2 semanas. Lo conté a Sergio en la azotea, mientras el crepúsculo pintaba edificios de naranja. Él escuchó en silencio, apoyado en la barandilla. ¿2 semanas? Repitió. Tus cables me van a echar de menos. Prometo no quemarles la funda, bromeé, intentando alivianar. ¿Y yo? Preguntó, tan serio que me congeló. ¿Qué tú? ¿Yo te voy a echar de menos, o vas a volver con batería recargada? Nunca lo había visto inseguro. Le tomé la mano. Vuelvo. Con 1000 historias y adaptador de enchufe. Respiró aliviado. Me acercó y me besó la sien. Esa noche, tras el ascensor, no hubo cortes voluntarios ni averías simuladas. Solo largas sesiones de charla vía mensajes, planeando viajes, compartiendo playlists para mis madrugadas berlinesas. El día antes de volar, vino con un pequeño estuche. Dentro, un enchufe universal y un rayo dibujado con rotulador. Para que nada te deje a oscuras, dijo. Lo guardé como amuleto. Escribo estas líneas sentado en el avión, rumbo a Berlín. En los auriculares, una lista de reproducción que Sergio tituló No cortes el cable rojo. Su voz de nota de audio despidiéndose resuena. Cuando la luz del pasillo parpadee, acuérdate de mí. Y si el adaptador falla, inventate un cortocircuito para volver antes. Sonrío, porque sé que al regresar tendré más que fluorescentes esperando. Tendré al electricista de manos firmes, sonrisa chueca y un tatuaje de rayo vigilando mi cuadro de fusibles, y mi corazón. La primera madrugada en Berlín me sorprendió con una mezcla de neón y susurros de tranvía por la Karl Marx Allee. Mi hotel corporativo era pulcro, casi quirófano. Paredes blancas, lámparas encastradas, enchufes universales en cada esquina. Probé el adaptador que Sergio me había regalado. Encajó con un clic suave, como si besara la pared. Encendí el portátil para preparar la presentación de interfaz, el motivo oficial de mi viaje, pero el cursor se me escapaba. Mi atención gravitaba hacia el teléfono. Mensaje de audio, 1:17 de la mañana. Hora de España, 1:17 de la mañana. Él sabía que estaría desvelado. Sergio, buenas noches. Viajero. El portal parpadeó 2 veces. Pensé que era tu señal en Morse. Todo bien por aquí, salvo que Neblin, el gato del segundo A, intentó morder mi cable de pruebas y casi se queda sin bigote. Espero que el adaptador funcione. Si falla, me lo dices, vuelo y lo arreglo. Su voz ronca, medio dormida, resonó más íntima que la colcha. Contesté con un selfie absurdo, yo con el enchufe clavado y pulgar en alto. Agregué un texto, todo estable, pero yo inestable sin tu café. Aviso de audio grabado, dudé y escribí mejor. Temía que escuchar mis latidos. El insomnio berlinés olía a currywurst y a nostalgia recién estrenada. Sin embargo, la certeza de su atención transformó el cuarto estéril en refugio improvisado. Apagué la luz. El adaptador quedó con un LED azul tenue. Imaginé que era su tatuaje de rayo vigilando mi sueño. Los días siguientes se deslizaron entre reuniones, bratwurst y mensajes que marcaban el pulso a la distancia. A las 8 de la mañana recibía un ping de control suyo, una foto distinta de su desayuno, tostadas, churros, un vaso de leche con cacao. Yo respondía con mi propia imagen. Pretzel, café negro, o la puerta de Brandeburgo recortada contra el cielo. No era te extraño, pero sonaba parecido. El miércoles después de comer,
Un correo de doña Teresa apareció en mi bandeja. A ella le ayudaba a veces con el ordenador, y guardaba mi mail urgente, sin luz en tercer piso. Describía que las bombillas de pasillo se apagaban cada 2 horas y olían a quemado. Con el dedo temblando, reenvié el mensaje a Sergio. ¿Sabes algo? Su respuesta llegó en 40 segundos. Estoy en ello. Te escribo cuando lo localice. Imaginé su ceño concentrado, la linterna entre dientes, el maletín abierto. La presentación que debía entregar quedó borrosa. No era celos, era impotencia de no estar para sujetarle la escalera. Miré el reloj. Quedaban 5 noches para mi regreso. Se hicieron eternas en la imaginación. A las 3 de la madrugada, ya jueves en Berlín, el móvil vibró. Videollamada. Sergio sostenía el teléfono con la cámara gran angular encendida. En segundo plano, la caja de fusibles abierta y doña Teresa con bata de flores. No te asustes, Marcos, arrancó, sin saludo, pero alguien metió mano. Cortaron la fase con un alicate y dejaron por ahí un hilo pelado. Si doña te toca, la mata la descarga. ¿Un sabotaje? Pregunté, medio dormido. Eso parece. Reemplacé el cable. Mañana cambio todo el tramo. ¿Tú cómo vas? Le conté de mi demo. Él asentía, pero su mandíbula apretada revelaba ansiedad. Cuando la vecina salió de cuadro, bajó la voz. No quiero preocuparte allí, pero necesito que lo sepas. Alguien se entretiene con tu cuadro eléctrico. ¿Crees que es casual? Esto no es casual. Un corte limpio y sin chispas. Lo hizo alguien que sabe. La señal de wifi se congeló en su cara seria. Yo tardé unos segundos en parpadear. Pensé en rivales de trabajo, bromas pesadas, un vecino rencoroso. La lista era larga, pero mi intuición apuntaba a un nombre. Víctor, un electricista competidor que había gruñido a Sergio en la última licitación de la comunidad. Cuídate, le pedí. No vayas solo al sótano. Él sonrió apenas. Tranquilo, caballero. Sé aislarme de los 220 voltios. Lo grave sería no tener tu señal. Buenas noches, Berlín. Colgó. El cielo berlinés clareaba, y yo sentía más oscuridad que nunca. La mañana del jueves mi presentación se convirtió en piloto automático. Gráficas, animaciones, interfaz responsive. Los aplausos finales retumbaron lejanos. Al cerrar el portátil, revisé el chat. Sin nuevos mensajes. Un hormigueo recorrió mis dedos. Caminé hasta un café de Prenzlauer Berg y releí todo nuestro historial. Había emojis de enchufe, fotos de regletas, audios tarareando canciones. Cada línea parecía una brizna de cobre que unía su corazón y el mío. Pensé como el cobre, cuando se oxida, se vuelve verdoso pero sigue conduciendo. Quería creer que nosotros también. Mandé un texto. ¿Todo en orden? Reporte de estado. Pasaron 20 minutos. Nada. 30. Nada. Bebí el espresso de un trago. Pedí otro. Finalmente, a los 38 minutos, un audio. Sergio, susurro todo bajo control. Estoy en la ferretería comprando tubo corrugado. El conserje me dijo que un repartidor estuvo merodeando el sótano antes del corte. He pedido las cámaras. Sergio, texto, 1 minuto después no te distraigas. Trae un imán de recuerdos para el cuadro de luces. Respondí con un gif de ardilla nerviosa. Pensé en su pasillo, su ferretería, su voz en susurro para no despertar sospechas. Me quemó la distancia en la lengua. 2 noches más. Aguantaría. El viernes, antes de acostarme, quise adelantar el vuelo. Agencia saturada, tarifas imposibles. Cerré la laptop y miré el adaptador universal. Seguía iluminando el cuarto con un halo azul. Lo acaricié como si pudiera teletransportarme. No supe en qué momento me dormí. Soñé un pasillo sin luz donde buscaba su tatuaje de rayo. Desperté sobresaltado cuando el móvil vibró. CCTVRMP4. Sergio había enviado un video de cámara de seguridad. Pulsé.
Imagen en blanco y negro, la puerta del sótano, 2:17 de la mañana. Un hombre con gorra y mochila forzaba el candado, sacaba algo metálico, hacía un corte rápido en un cable grueso, después regaba con lo que parecía agua. Se iba. Solo 40 segundos. La descripción, Víctor. Confirmado por el portero. Mañana denuncio. Sentí el pecho comprimirse. Víctor, el competidor. Recuerdo un comentario suyo en el bar. Sergio, te falta visión industrial. Supuse rivalidad de gremio, no obsesión criminal. Escribí, pasa la noche en tu piso y cierra con llave. No toques nada solo. Llamaré al presidente de la comunidad. Él respondió breve, Capi. Vuelve, conductor. Sin ti, mi tierra no tiene tierra. Ese poema improvisado me partió. Abrí la web de la aerolínea, pagué un cambio de vuelo. Sábado a las 6:40 de la mañana di un salto mental. 2 cafés, ducha fría, maleta en 15 minutos. Aterrizar en Barajas, sábado a las 9:15 de la mañana. Aire denso, sol y promesa de 32 grados centígrados. En el taxi apenas parpadeé. Leí el chat, todo tranquilo. Víctor en comisaría declarando. Falta denuncia formal de comunidad, pero dormiremos. Subí corriendo los escalones hasta el tercer piso. El pasillo olía a barniz de madera fresca. El conserje había lijado el marco del cuadro. En mi puerta, un post-it amarillo, no toques timbre. Llama 2 veces y entra. Lo hice. Sergio abrió. Ojos con ojeras, pero sonrisa tan luminosa que ninguna bombilla le hacía sombra. Antes de hablar, me abrazó. Su brazo tensó mi cintura con fuerza calmada, como asegurando cables sueltos. Respiré su olor, sudor suave, café, y ese inconfundible aroma a cobre. Pensé que venías mañana. Cambios de última hora. Quería probar la luz. Respondí, tocando su barbilla. Nos reímos, mitad alivio, mitad descarga emocional. Me fijé. Tenía una tirita en la mano izquierda. ¿Qué pasó? Corté un alambre viejo, sin guantes. Nada grave. Eres tú quien me preocupa. Cara de jet lag. Jet lag y yulag. Rodó los ojos, divertido. Me pasó la mano por el pelo, desordenándolo. Ven. Hay algo que quiero enseñarte. Me llevó al sótano. Ahora olía a pintura fresca y cables recubiertos. Había instalado canaletas nuevas de plástico ignífugo. Sobre el panel, un timbre distinto, redondo, con luz ámbar. Pulsó. En lugar del dindón típico, sonó un acorde de guitarra sampleado con un chasquido eléctrico. Lo programé anoche, explicó. Si alguien vuelve a cortar sin permiso, salta este aviso y se envía notificación a mi móvil. También te añadí como contacto. Me quedé boquiabierto. Un timbre antiintrusos que cantaba como sus cuerdas. Le has puesto nuestra canción, susurré. Claro. Que suene doméstico. Y si falla, yo sabré que algo no va bien. Me besó. Entre olores de disolvente y metal, fue un beso suave, sin prisa. Noté cómo su cuerpo se relajaba, como si, por fin, hubiera tierra donde descargar la tensión acumulada. Vamos arriba, dijo. Tu adaptador te espera con la prensa francesa. El piso olía a café recién molido y a canela. Sobre la mesa de la cocina, un plato con churros comprados en la esquina y una servilleta con mi nombre. Desayunamos mientras el sol se colaba por la ventana, reflejándose en la lámpara prototipo que cambiaba de color con la respiración. Al detectar nuestros ritmos, pulsaba naranja y rosa. Parecía latido compartido. Víctor saldrá confianza, imagino, dijo Sergio. La policía no lo detuvo más de 12 horas. Pero la comunidad presentará cargos y lo vetará. Se queda sin su contrato estrella. Bajé la tasa con cuidado. ¿Te preocupa que vuelva? Sí y no. Instalé cámaras privadas con acceso en la nube. Nada es 100% seguro, pero, se encogió de hombros, ahora no estoy solo. Le tomé la mano.
No lo estás. Él apretó mis dedos. Marcos, no sé soldar emociones tan bien como cables. Pero, aspiró hondo, me gustaría probar una conexión fija. ¿Demasiado pronto? Me reí. ¿Hablas de mudanza o de tarifa plana de café? Hablo de dejar un cepillo de dientes en tu baño y tal vez, cuando se apague la luz, no irme corriendo a mi puente de Vallecas. Me quedé callado un segundo, no por dudas, sino por la magnitud del brillo en su mirada. Tengo enchufes de sobra, respondí. Y backup por si salta la luz. Quédate. Nos besamos, un beso más largo, con sabor a canela y certeza. Esa tarde, el edificio organizó una reunión extraordinaria. Se nombró a Sergio responsable técnico externo con remuneración simbólica y acceso libre al cuarto eléctrico. Neblin se coló y olisqueó su maletín, como firmando el contrato. Por la noche, subimos a la azotea con una manta, altavoces Bluetooth y 2 cervezas. El cielo estaba limpio, la constelación de Cygnus se veía perfecta. El prototipo lámpara, ahora portátil con batería recargable, latía junto a nosotros. No hay auroras boreales, pero la vista no está mal, dije. Prometí auroras. Un día volaremos a Islandia. Y yo diseñaré la app que nos diga dónde estacionar la furgoneta. Nos reímos. De repente, un destello naranja iluminó lejano, un relámpago seco sobre el horizonte. Mira, un transformador petado, bromeó él. O un dragón con reflujo, corrigió doña Teresa que pasaba con sus binoculares. Jamás supimos qué hacía allí. Nos deseó buena noche y bajó refunfuñando. Quedamos solos. Recostado sobre su pecho, escuché su corazón. Él jugueteaba con mi pulgar. De niño pensaba que los electricistas eran superhéroes secretos, susurró. Mi padre llegaba oliendo a ozono y decía, salvé a unos abuelitos de quedarse a oscuras. Nos enseñaba con orgullo las manos manchadas. Yo lo veía como un mago. Lo eres, respondí. Pero no trabajas solo. Todos los super necesitan compañero de equipo. Bebió un trago, me ofreció. La cerveza estaba tibia, pero sabía a ahogar. Gracias por volver antes, murmuró. No lo pedí, pero lo deseé. Me llegó la señal, sonreí, apuntando el cielo. Un rayo azul en la ventana del hotel. Nos besamos mientras la lámpara mutaba a un violeta profundo. El timbre sensor en el sótano debía de estar dormido, pero sentí su eco de seguridad envolviéndonos desde abajo, como un latido que nos sostenía. Con el verano, la empresa aceptó que trabajara remoto. Armé un rincón oficina junto a la ventana. Sergio instaló una regleta profesional con protección frente a sobretensiones y puertos USB-C, para que tu creatividad no haga corto, dijo. Los cafés de media tarde se convirtieron en ritual. Las averías, en excusa para besos furtivos en el ascensor. Los vecinos, lejos de quejarse, sonreían cada vez que nos veían salir con el maletín y la mochila del portátil. Una noche de julio, la ciudad se quedó sin luz por mantenimiento programado. Prevenido, Sergio trajo una batería portátil gigante. Conectó la lámpara respiratoria, el altavoz y la cafetera italiana. Sí, la devoró en watts, pero demostramos que el amor también se mide en amperios. Sentados en la penumbra anaranjada de la lámpara, escuchamos el zumbido lejano del generador del hospital. Mis dedos jugaban con el rizo de su nuca. Él suspiró. Al final, todo consiste en llevar corriente a donde hace falta. No. Consiste en cuidar la conexión cuando llega. Se acomodó para que quedáramos frente a frente. Tienes razón. Y yo quiero cuidar esta, dijo, tocando mi pecho, sin fusibles de emergencia. Resistí las ganas de llorar. Puse las manos en sus mejillas. Prométeme que, si alguna vez hay sobretensión, no cortarás el cable. Haremos derivación a tierra y seguimos. Lo prometo. Nos besamos, no como cortocircuito, sino como circuito completo. Fuera podían faltar farolas, pero el interior ardía con pulsos estables. Un tatuaje rayo latiendo,
una lámpara que respiraba, dos corazones en paralelo. Hoy, mientras escribo estas líneas, una guía de diseño accesible con modo oscuro. Sergio ajusta un plafón LED en el techo del pasillo. Canta bajito un estribillo inventado. No se apagará, no se apagará. Doña Teresa pasa con Neblín en brazos y le dice: muchacho, ahora el edificio brilla como una feria. Él responde: eso es porque los cables están enamorados. Yo río desde la puerta. El timbre, el de melodía guitarra, no ha vuelto a sonar como alarma. Pero cada noche dan las 10 y suena a propósito. Sergio lo pulsa al regresar, y la melodía sube por la escalera anunciando: aquí estoy, todo en orden. Tengo pegado en el cuadro eléctrico el imán recuerdo de Berlín, la puerta de Brandeburgo iluminada. A su lado, el adaptador universal. Él insiste en guardarlo por si viajamos otra vez. Yo lo miro y sé que, donde sea, la corriente la llevamos dentro. Porque descubrimos que los cortocircuitos no siempre queman. A veces son la forma que tiene la vida de soldar dos cables que estaban destinados a alumbrar juntos. Agosto regalaba un calor espeso cuando, a las 21:47, el timbre melodía se activó con un chirrido extraño. Sergio y yo estábamos en la cocina, planificando un viaje a Islandia, cuando la lámpara respiratoria titiló y murió. Segundos después, todo el edificio se quedó a oscuras y un zumbido lejano se apagó de golpe, como si alguien hubiese desenchufado la ciudad entera. Eso no es Víctor, susurró Sergio. Suena a fallo de red general. Asomados a la ventana del tercer C vimos que la calle Atocha, normalmente anaranjada por farolas, era una masa gris. Los semáforos muertos. Los coches se detenían desconcertados. En el cielo, un velo de estrellas se encendía con una nitidez inusual, regalo paradójico del apagón. El móvil vibró, alerta de protección civil. Corte eléctrico regional. Se recomienda permanecer en casa. Duración estimada, 3-6 horas. Se quedarán sin luz los respiradores del quinto, la nevera de Teresa, los ascensores. Enumeré. Sergio ya ajustaba el cinturón de herramientas. Tengo la batería gigante cargada y el cable trifásico que monté para pruebas. Si conseguimos subirla al tejado, puedo dar energía de emergencia al ascensor y a un punto de carga para los vecinos con dispositivos médicos. Lo ayudé a cargar la unidad negra, casi del tamaño de una maleta. Pesaba como un niño pequeño. Los pasillos estaban repletos de vecinos con linternas de móvil. Neblín, el gato, se enroscaba nervioso en los pies de doña Teresa, que exigía explicaciones. Sergio habló en tono firme. Vamos a convertir la azotea en una estación temporal. Necesito voluntarios para subir con cables y cinta aislante. Un murmullo de aprobación corrió por la escalera. El edificio nos había visto besar fugazmente entre bombillas y charlas de portal. Ahora confiaba en nuestra improvisada ingeniería. 10 minutos después estábamos sobre la azotea. El generador solar del que Sergio siempre hablaba, su capricho de fin de semana, descansaba plegado contra la pared. Nunca habíamos usado sus placas. Entre 3 vecinos lo desplegamos. Sergio conectó la batería portátil al inversor. Antes de enchufar la salida, me miró. Momento de la verdad. Cuando pulse el diferencial, quiero que bajes al cuarto eléctrico y compruebes que no salta el protector de sobretensión. Bajé corriendo, el móvil iluminando los escalones. El cuadro olía a pintura fresca y a nervios. Pulsé el botón del timbre, la melodía no sonó. Sin alimentación, era mudo. Respiré hondo. Un clic metálico desde la azotea retumbó en las paredes. Enseguida, una luz piloto se encendió. El protector se mantenía. Estable. Grité escaleras arriba. Conectamos ascensor. Respondió Sergio. El zumbido suave del motor volvió a la vida. Aplausos retumbaron. Para el vecindario, aquello era sinónimo de esperanza. Significaba que, si alguien necesitaba bajar a la calle, no quedaría atrapado. Sin perder tiempo,
Instalamos una regleta exterior en la barandilla y marcamos el área con cinta fluorescente. Sergio pegó un cartel improvisado: punto de carga /diagonal dispositivos médicos /diagonal prioridad mayores y niños. Yo ajusté mi móvil para compartir datos, convirtiendo la terraza en un oasis de señal. El mural del Pegaso se iluminaba débilmente con la luz de emergencia. Parecía que el caballo alado quisiera emprender vuelo real, arrastrando los cables como riendas. Con la electricidad provisional corriendo, Sergio y yo bajamos piso por piso. Entregamos baterías portátiles, recipientes con agua fría y velas LED recargables. El quinto de respiró aliviado al ver su concentrador de oxígeno encenderse en modo ahorro. Doña Teresa, con su dramatismo habitual, nos ofreció una olla de gazpacho para los héroes de la luz. Pensé que ser electricista era peligroso. Resulta que es heroico, susurré, mientras avanzábamos. Yo pensé que diseñar apps era distante, y sin embargo aquí estás, haciendo puente entre vecinos. Nos sonreímos. El pasillo, iluminado por pequeños destellos azules de teléfonos, parecía una galaxia doméstica. Cada pantalla era un farol humano, y nosotros conducíamos la corriente emocional. A medianoche, el look pandémico del barrio se convirtió en velada comunitaria. Sillas plegables en la azotea, guitarras, galletas, y un silencio respetuoso que permitía escuchar nuestro corazón latir sobre el asfalto lejano. Sergio afinó su guitarra clásica, tocó la progresión de latido compartido mientras yo dirigía la linterna al diapasón. Los vecinos se arremolinaron, manteniendo la distancia pero compartiendo la música. Fue en ese momento cuando, detrás de la barandilla, vimos un resplandor ascendente encenderse lentamente. La compañía eléctrica estaba reactivando subestaciones. El horizonte se encendía de forma escalonada, como fichas de dominó luminosas. Al cabo de unos minutos, la calle Atocha volvió a brillar. Se escuchó un grito de júbilo en la distancia. Sergio detuvo la guitarra, miró su batería. La red vuelve en 5 minutos. Tiempo de desconectar antes de que la sobretensión queme esto. Juntos apagamos inversor, recogimos cables y doblamos las placas solares. El generador, cansado pero indemne, bajó en el ascensor junto con la alegría colectiva. A las 2 de la mañana la corriente oficial quedó restablecida. Luces de emergencia verdes parpadearon y la melodía de nuestro timbre sonó espontánea, señal inequívoca de que todo volvía a la normalidad. Sergio apoyó la frente en mi hombro, exhausto. Cada mechón de su pelo estaba húmedo de sudor, cada músculo vibraba como cable tenso recién suelto. Lo logramos, susurré. Lo logramos todos, corrigió, pero tu pulso era mi multímetro. Si seguía regular, sabía que no había cortocircuito. Le besé la sien. El murmullo de vecinos bajando las escaleras se mezclaba con risas nerviosas. El edificio comparaba apagón con anécdota. Doña Teresa apareció con un tupper de flan aún tembloroso. Para que repongan azúcar. ¡Ay, hijos, qué susto! Parece que ustedes dos trajeron la luna de vuelta. Sergio aceptó el postre y respondió. La luna ya estaba, doña. Solo necesitábamos apagar Madrid para verla. La mujer rió y se fue olisqueando su propio heroísmo. De vuelta en el tercero C, la lámpara respiratoria cambiaba lentamente de naranja a azul, marcando latidos sincronizados. Sobre la mesa, el adaptador universal alemán reposaba como recuerdo de distancia superada. Sergio se tentó con una cucharada de flan, me acercó otra. Sabor dulce, bajón de adrenalina. La nevera zumbaba suavemente. El aire acondicionado exhalaba vida fresca. ¿Sabes?, dijo, lamiéndose el labio. Hoy comprobé que las baterías portátiles salvan noches, pero la verdadera reserva de energía es la gente dispuesta a compartirla. Y el cable que lo distribuye, añadí, tocando el tatuaje rayo de su cadera. Sin conductor, la luz se queda atrapada. Respiró hondo, lento, como si recogiera mi frase para guardarla. Marcos, murmuró. Creo que estoy listo para firmar contrato de permanencia.
sin cláusula de rescisión. Noté un cosquilleo en la base de la nuca. Respondí con firmeza suave. Acepto. Pero añadamos una nota. Si alguna vez el sistema se sobrecalienta, apagamos un rato y hablamos. Nada de cortar de raíz. Aprobado. Nos besamos. El beso fue menos chispazo, más corriente continua. Constante, firme, tranquilizadora. La lámpara captó nuestras respiraciones, pulsando un verde tenue que se reflejaba en la pared. Verde de tierra, pensé, conexión segura. 2 semanas después instalamos oficialmente el generador solar en la azotea con permiso de la comunidad. Una placa con letras azules dice, Punto de luz Sergio Marcos, uso libre en emergencias. El mural del Pegaso ahora tiene un rayo adicional, pintado por los niños, que conecta el ala con el generador. Metáfora viva de que los sueños aterrizan cuando hay cables que los sostengan. Sergio se mudó definitivamente. Su cepillo de dientes se acompaña de un pequeño destornillador azul sobre el vaso del baño. Dice que así no se oxida el amor. Mis diseños de aplicaciones ahora llevan un icono oculto, un rayo minimalista, tributo silencioso a quien vigila mi corriente creativa. Por las noches, cuando el timbre melodía suena al cerrar la última llave de luz del edificio, él y yo brindamos con café colombiano y recordamos. Los cortocircuitos del destino no siempre queman. A veces funden metales diferentes para formar una aleación más fuerte. Y si la ciudad vuelve a apagarse, no tememos. Sabemos dónde está el generador, cómo tender los cables, y, sobre todo, dónde encontrar la mano que aprieta el interruptor a nuestro lado. La vida continúa, chispeante y común. Facturas, vecinos ruidosos, enchufes que envejecen. Pero cada latido compartido ilumina un poco más nuestro tercer C, hasta convertirlo en faro discreto para cualquiera que necesite saber que, incluso en la oscuridad más vasta, 2 chispas pueden bastar para encender un mundo entero. En mi edificio de la calle Atocha todos nos conocíamos. No porque fuéramos amigos íntimos, sino porque los ascensores de fin de siglo compartían secretos a gritos. Rieles que chirriaban, luces que parpadeaban y paredes que parecían amplificar cada conversación. Vivía allí desde hacía 6 años, suficiente para identificar a cada vecino por su perfume, por la cadencia de sus pasos o por la música que se filtraba cuando abrían la puerta. Aquella rutina apacible cambió en octubre, justo cuando las hojas marrones alfombraban el patio interior. Una furgoneta se detuvo a media tarde y descargó pocas cajas, demasiado pocas para alguien que empezara de cero. Observé desde mi mirilla mientras un hombre alto, con cazadora de cuero, subía sin pedir ayuda. No saludó al conserje. Se limitó a indicar con un gesto que iba al 4º piso. La placa de su buzón apareció al día siguiente, Alex G., 4º B. Ni apellido completo, ni timbre personalizado, nada. Un fantasma con inicial. Desde entonces, la dinámica del bloque se torció. Doña Remedios, la presidenta de la comunidad, preguntó en la reunión trimestral si alguien conocía al muchacho del 4º B. Nadie respondió. Solo yo, ficticiamente concentrado en el informe de gastos, sabía que su silueta se deslizaba por los pasillos con la resignación de quien evita el contacto humano. Primer cruce. Un miércoles de lluvia interminable. Yo regresaba del supermercado con 2 bolsas. Las puertas del ascensor se abrieron y lo encontré dentro, pegado a la esquina, mirando la pantalla del móvil sin verdadero interés. Fue un acto reflejo. Yo avancé, él mantuvo la posición. Olía a algo fresco, una colonia cítrica con fondo amaderado. Ni gesto, ni monosílabo. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a trepar. Buenas noches, intenté, para romper el hielo. Movió la cabeza en un saludo casi imperceptible. Me miró fugazmente. Ojos grises, pestañas oscuras, mandíbula angulosa. A sus 20 y pocos, parecía dibujado por un ilustrador que hubiese decidido combinar dureza y fragilidad. Las puertas se abrieron. Salió primero y se perdió en el pasillo sin esperar que yo acomodara mis bolsas. Dicho y no devuelto. Segundo encuentro.
Viernes, 8 de la mañana. Íbamos bajando. Yo sorbía café en vaso térmico, él sostenía un casco de moto. Noté ojeras marcadas, labios resecos. Se rascaba la muñeca izquierda, donde asomaba un tatuaje de líneas minimalistas que no alcancé a descifrar. Quise comentar algo sobre el tiempo, parece que por fin sale el sol, pero su aura de hielo me congeló las palabras. Tercer encuentro. Domingo a mediodía. Recibidor. Llegaba con el pelo mojado tras correr por el retiro. Él salía con una guitarra en funda rígida. Me sorprendió. Aquel tipo austero tocaba un instrumento. Esta vez fue él quien habló primero. ¿Por aquí se puede pedir un taxi rápido?, preguntó, ceño fruncido. Le indiqué la app comunitaria. Apenas asentía mientras se ponía los auriculares. Sin despedirse, atravesó la puerta automática. Aquella lengua afilada que doña Remedios describía como borde aparecía cada vez que abría la boca. Pero lo que me descolocaba no era su antipatía, era el magnetismo con que, pese a todo, atraía mi atención. Vivo pared con el cuarto B. Nuestras habitaciones comparten tabique. Aquella noche de noviembre, otra noche de lluvia, Madrid lleva un otoño diluvial, me despertó un sollozo. Parpadeé, pensando que era un sueño. No, había un llanto sincopado, contenido, como si alguien intentara ahogarlo en la almohada. Pegué la oreja. El ruido surgía del otro lado. Sentí un latido en la garganta. Quise ignorarlo, no te metas donde no te llaman, pero cada gemido quebraba mi intención de dormir. Me puse una sudadera y recorrí el pasillo hasta su puerta. Dudé. ¿Tocaba? ¿No tocaba? Finalmente, apoyé la mano en la madera, percibiendo un temblor muy leve, tal vez de pasos. Mi valentía se desplomó, regresé a mi cama con más preguntas. A la mañana siguiente rebobiné la escena camino a la oficina. ¿Por qué lloraba? ¿A quién? ¿Estaba herido? Mi imaginación rellenaba huecos con historias dramáticas. Una pérdida, un desamor, una culpa. Lo que fuera, perforaba la máscara que lucía en público. Opté por una estrategia intermedia, contacto sin invasión. Escribí en un post-it, si necesitas algo, estoy en el cuarto a Mario. Pegué la nota discretamente en su puerta antes de salir a trabajar. Al volver, la puerta estaba limpia, la nota, ausente. No supe si la había recogido o si los señores del tercer B la habían retirado al pasar. Pasaron 2 días sin novedad. Hasta que, un jueves por la tarde, encontré un pequeño sobre debajo de mi felpudo. Dentro, había una tarjeta blanca con apenas 2 frases escritas a lápiz. Gracias. Todo bien. Ah. Ni siquiera había usado mi nombre. Conservo esa tarjeta como se conserva el primer capítulo de un libro que todavía no sabe a dónde va. Diciembre llegó con luces navideñas y una grieta en la fachada del cuarto piso, símbolo que parecía contar mi intriga. También llegó con la noticia de que el sexto se organizaba una cena comunitaria. Yo, poco dado a dichos eventos, pensé que sería una ocasión para cazar a Alex fuera de su guarida. La noche de la cena, el salón del sexto se olía a lasaña y a colonia ochentera. Entre estudiantes Erasmus y jubilados maratonistas, lo vi entrar tarde. Cazadora negra, bufanda gris, manos en los bolsillos. Saludos mínimos. Se sentó en un extremo, junto a la ventana. Mientras todos llenaban platos, él bebía agua con gas. Como corresponsal de mis propias ansias, calculé la distancia y me acerqué con 2 copas de tinto. Abran paso, bromeé a los de mi mesa, que aquí falta vino. La anfitriona rió. Él levantó la vista con leve incomodidad al verme acercar la copa a su lado. No bebo, dijo, amable pero firme. Retiré el vaso y me senté con mi plato. Silencio incómodo. Las conversaciones ajenas se antojaban un telón de fondo. Decidí romper la barrera con algo neutro. Bonito tatuaje. Señalé su muñeca. Detecté la silueta de una constelación. Cerró el puño para ocultarlo, casi involuntario.
Pegaso, respondió, sin girar la muñeca. Me lo hice de adolescente. ¿Te gustan las estrellas? Pregunté. Me gusta imaginar que hay sitios donde el ruido no llega. Lo dijo con tal melancolía que mi pecho se contrajo. Iba a contestar cuando doña Remedios apareció con los postres, interrumpiendo nuestra burbuja. Alex se levantó antes de que sirvieran el flan. Murmuró que tenía que madrugar y desapareció. Esa noche descubrí que la constelación del caballo alado ocupaba su piel, pero nada sobre la constelación de su tristeza. Madrid seguía empapada. Las goteras en el patio cuadrado sonaban como metrónomos. Una madrugada, la tercera vez que lo escuché llorar, decidí actuar. Me calcé las deportivas, crucé el pasillo y llamé a su puerta, sintiendo cada latido en la sien. Hubo un silencio largo, luego el sonido de una cadena de seguridad y un golpecito contra el suelo, un llavero, tal vez. La puerta se abrió apenas 2 dedos. ¿Qué ocurre? Su voz era áspera, ronca. Perdona que moleste tan tarde, susurré. Escuché ruido. Quería asegurarme de que estás bien. Ni negó ni afirmó. Simplemente abrió un poco más. Observé su rostro en penumbra. Ojos rojos, pómulos húmedos, labios temblorosos. Nada de ese escudo de hielo. Sentí el impulso de rodearlo con los brazos, pero opté por hablar. ¿Quieres pasar al mío un rato? Puedo preparar té. Tragó saliva. Miró el interior de su piso, apenas un pasillo oscuro, y luego mi cara. Finalmente, negó con un gesto suave. Gracias, Mario. Solo estoy teniendo un mal sueño. Pasa a veces. No te preocupes. Buenas noches. Cerró despacio. Me quedé allí un segundo, escuchando cómo corría el cerrojo. La puerta se convirtió en un muro infranqueable. Volví a mi casa con un nudo. A partir de esa noche dejé la lámpara de pasillo encendida, por si mis pasos volvían a servir de puente. El destino, o el karma, intervino una semana después. El gato del segundo A, un persa gris que los niños habían bautizado Neblin, se coló por la ventana de la escalera y quedó atrapado en la azotea. Gritos infantiles, escándalo, y finalmente alguien llamó a los bomberos. Yo subí a curiosear y hallé a Alex ya allí, con el felino entre las manos, intentando calmarlo. Le sangraba una muñeca por un arañazo. Yo llevaba un pañuelo limpio. Se lo ofrecí. Gracias, dijo, esta vez sin dureza. Al menos alguien sube con sentido común. Tu constelación está sangrando, bromeé, apuntando el tatuaje. Él sonrió por primera vez desde que lo conocía, una curvatura sutil que iluminó sus facciones. Los bomberos llegaron, resolvieron la situación y los vecinos aplaudieron. En el ascensor de vuelta, otra escena con nosotros dos, noté su respiración aliviada. Tienes mano con los animales, comenté. Con los humanos no tanto, contestó, ladeando la cabeza. Pero lo intento. Aquella frase, mitad ironía mitad confesión, me atravesó. Quizá su armadura era pura autoprotección, no altivez. Quise decir algo significativo, pero el ascensor llegó a su planta. Salió, dio un paso, dudó. Se giró. Gracias por el pañuelo, y por el té que nunca tomé, murmuró, y se fue. Los siguientes días instauraron un micro ritual. Cada tarde, a eso de las 7, un ligero murmullo de guitarra atravesaba la pared. Alex practicaba acordes, limpios, melancólicos, y yo, al otro lado, apagaba la tele para escucharlo. Al tercer día golpeé suavemente el tabique 2 veces, para que supiera que lo oía. Él respondió con 3 palmadas sobre su lado. Sonreí como un adolescente en chat clandestino. Comencé a replicar según el compás de su canción. Pum pum, pum. Él variaba el ritmo. Así nació una conversación muda a ritmo de madera. No hacía falta que viera sus dedos temblar en las cuerdas. La música traía más información que un centenar de frases. Fue el preludio de algo que todavía no nombrábamos. La víspera de Reyes, el edificio estaba en calma.
Al regresar de cenar con unos amigos, encontré a Alex en el descansillo, sentado en el suelo junto a la puerta del cuarto B. Tenía la cabeza apoyada en la pared y los ojos cerrados. Me asusté. ¿Te pasa algo? Abrió los ojos despacio. Me quedé sin luz. Mock-up inmobiliario cutre. Los plomos saltan cuando enchufo la estufa y la guitarra a la vez. Electricista hasta el lunes. Toma mi sofá. No hace falta pasar frío, propuse de inmediato, con voz más valiente que mi pulso. No se hizo de rogar. Entró a mi piso con pasos tímidos. Le di una manta, preparé chocolate caliente y nos sentamos uno frente al otro en la cocina, iluminados por la guirnalda navideña que aún no quitaba. Durante minutos sorbimos en silencio. El vapor empañaba sus gafas, no sabía que las usaba hasta entonces montura redonda, discreta, que suavizaba su aspecto. Te debo un montón de favores y solo llevo aquí 2 meses, dijo al fin. Podrías empezar contándome tu apellido completo. Sonreí. Galán, respondió, ruborizándose. Sí, como galán de novela. Pero no te hagas ilusiones. Demasiado tarde, bromeé. Él soltó una risita breve, sorprendida. Apreté la taza con ambas manos y añadí, más serio, no quiero invadirte, Alex, pero tampoco quiero ver a un vecino, a un amigo, sufrir a solas. Lo vio en mis ojos, la puerta que le ofrecía no era física, sino emocional. Apretó la manta contra el pecho y habló en voz baja. No me llevo bien con la noche. Trae demasiados recuerdos. Asentí. No exigí detalles. Simplemente escuché. A veces pienso que Madrid fue un error. Pero luego toco la guitarra y miro al techo, imaginando que el cielo sigue ahí, detrás de todo este hormigón. Y me convenzo de aguantar otro día. Sentí un cosquilleo en los ojos. No era tristeza ajena, era empatía cruda. Le ofrecí mi mano. Dudó un segundo, luego la tomó. Su contacto era tibio, frágil. Temblaba como si conduciera electricidad. Gracias, Mario. No sé por qué haces esto, susurró. Pero prometo no romperlo. No tienes que prometer nada, respondí. Solo que, la próxima vez que salte el automático, toques la puerta antes de congelarte. Él asintió, bajando la mirada. Noté cómo su respiración se acompasaba con la mía. Un silencio reconfortante nos envolvió. Las luces de la guirnalda parpadeaban, proyectando manchas de colores en la encimera. Aquello parecía un fragmento de realidad suspendida. 2 tipos, una manta, un chocolate, y algo que germinaba sin nombre. Cuando nos levantamos, le señalé el sofá-cama. Él me entregó la manta, pero la devolví, te hará más falta que a mí. Se acurrucó, deseándome buenas noches con un hilo de voz. Yo cerré la puerta del salón y apoyé la frente en la madera un instante. Sentí mi corazón repicando con fuerza. Podía escuchar el suyo resonar al otro lado, casi al mismo compás. Era como nuestra conversación de golpes en la pared, pero sin pared. Aquella noche no lloró nadie. O, si lloró, lo hizo en silencio, protegido por el sonido regulado de mi respiración desde el pasillo. Me desperté al alba con olor a café. Alex estaba en la cocina, preparado para salir, cazadora, bufanda, y sostenía mi vieja cafetera italiana. No sabía cómo te gusta, dijo. Espero que no me odies por tocarla. Reí. Solo si la quemas. Desayunamos de pie, como si el tiempo fuera prestado. Le presté mi llave de repuesto para que pudiese ducharse sin mi supervisión. Antes de irse, se paró en el umbral. Gracias por anoche. Dudó, luego añadió, y por no preguntar demasiado. Hay historias que se cuentan a su ritmo. Tengo todo el invierno, aseguré. Sonrió. Fue una sonrisa real, luminosa, destinada exclusivamente a mí. Se la metió en el bolsillo, junto con mi llave, y se marchó. Al cerrar la puerta, comprobé que dejaba tras de sí una estela de certeza. La certeza de que había cruzado su primera frontera.
Me apoyé en la mesa y vi la guitarra recostada en una esquina, olvidada. La tomé. Las cuerdas vibraron débiles bajo mis dedos inexpertos. Ni siquiera conocía los acordes, pero bastó una pulsación para imaginarlo de vuelta, sentado frente a mí, enseñándome a colocar los dedos, quizá riéndose de mis esfuerzos. Metí la guitarra en su funda, la coloqué junto al perchero y anoté en mi calendario: cuarto B, Fiesta de Reyes, 19, preguntar si quiere venir. Nadie sabe si sería el comienzo de algo mayor, pero esa anotación me hizo sonreír toda la mañana. Y mientras el ascensor subía y bajaba, mientras los vecinos comentaban la anécdota del gato en la azotea, mientras la lluvia tímidamente se retiraba por fin, yo repetía mentalmente un verso que había leído de pequeño: las paredes tienen oídos, pero el corazón tiene ventanas. Acababa de abrirse una, y la brisa, nueva, imprevisible, empezó a acariciarnos a los dos. La tarde de Reyes transformó el edificio en un hormiguero. En cada rellano olía a canela, a bizcocho o a pavó recalentado. Toqué al cuarto B con un plato cubierto. Roscón casero, cortesía de mi madre. Alex abrió con el cabello aún húmedo. Parecía recién duchado y traía puesta una camiseta sencilla de color grafito que perfilaba sus hombros con eficacia peligrosa. ¿Plan familiar?, preguntó, viendo el roscón. Plan vecinal. Le mostré la caja. Quería saber si vendrás a la pequeña fiesta en mi casa. Llevamos chocolate espeso y algún villancico clásico. Prometo no poner Meraí Carey. Titubeó, frotándose el tatuaje de Pegaso. Al final asintió. Iré un rato. Cuando llegó, los 3 niños del segundo A lo recibieron como héroe rescatagatos. Le pusieron orejas de cartulina y le hicieron tocar una campanita. Yo temí que huyese, pero se rió con suavidad. Ese sonido, una risa real, abierta, me atravesó como chispa. Mientras charlaba con los vecinos, coloqué el roscón sobre la mesa y di un sorbo al chocolate. Alex permaneció cerca de la ventana, observando la calle adornada de luces. Parecía cómodo, aunque reservado. Decidí acercarme con 2 tazas. Brindo por tu primera Navidad en Madrid, dije. Él chocó su taza con la mía. Brindo porque haya más noches sin apagones, bromeó, y sus ojos grises brillaron. La velada transcurrió sin sobresaltos. Doña Remedios, con gorro de reno, intentó sonsacarle a Alex donde trabajaba. Él esquivó la pregunta alegando que hace cosas con música y códigos, lo justo para confundir. Cuando los niños se retiraron con azúcar extra en las venas, puse un disco de soul instrumental. Para mi sorpresa, Alex tarareó la melodía. ¿Te la sabes?, pregunté. En mi ciudad natal la tocaba un guitarrista callejero todas las tardes frente al conservatorio. No dijo cuál era su ciudad. Guardé la pregunta. Ya aprendería el ritmo de su silencio. Después de retirar los platos, apareció la guitarra que había quedado en mi piso. Alex la tomó casi con reverencia, como quien recupera algo extraviado. ¿Puedo?, preguntó. Los vecinos estaban a punto de irse. Asentí. Se sentó en el brazo del sofá. Pulsó un acorde menor, luego otro, hasta encadenar una progresión nostálgica. La habitación quedó suspendida. Parecía imposible que la persona que había ahuyentado conversaciones con frialdad dejara fluir algo tan cálido. Terminé apoyado en el quicio de la puerta, admirándolo. Cuando acabó, la pequeña audiencia, quedaban Doña Remedios y mi amigo Pablo, aplaudió. Alex bajó la mirada, ruborizado. Más tarde, al acompañarlo al pasillo, susurré: si este es tu mal ritmo con humanos, no quiero imaginar el bueno. El bueno todavía lo estoy escribiendo, murmuró. Nos quedamos frente a frente, en la penumbra del rellano. Podía sentir su aliento fresco a un palmo. Tuve miedo de forzar un momento, así que dije lo menos peligroso. Buenas noches, Pegaso. Buenas noches, Mario. Apreté el pomo del cuarto A para no lanzarme a rozar sus labios. Él se volvió hacia su puerta, pero antes de entrar añadió: gracias por
La ventana. No supe si se refería a la de mi piso, desde donde vio la calle, o a la que abrimos en su coraza. Quizá a ambas. Enero se volvió rutina compartida. Cada mañana coincidíamos en el ascensor. No charlábamos mucho, pero el silencio ya no era incómodo, era compañía. 2 martes seguidos tocó mi timbre a las 8 para pedirme azúcar. Creo que lo hacía a propósito, porque a la tercera vez trajo galletas para compensar un préstamo inexistente. Los acordes tras la pared se volvieron frecuentes. Una noche dio 2 toques, nuestro código, y me pidió que entrara. Tenía la sala alfombrada de partituras, cables, un ordenador portátil y una taza enorme de té. Me mostró un proyecto musical en el que trabajaba, paisajes sonoros sintetizados con grabaciones urbanas. Usaba ruidos de tráfico ralentizados y los mezclaba con notas de guitarra para crear atmósferas tranquilas. Era precioso y extrañamente terapéutico. Me gano la vida vendiendo pistas a estudios de relajación, explicó. Es gracioso que un tipo nervioso ayude a otros a calmarse. No suena gracioso, objeté. Suena heroico. Se encogió de hombros, avergonzado. Esa noche compartimos auriculares. Parecíamos 2 adolescentes en un metro, hombro con hombro, escuchando música prohibida. Sentía su calor, su fragancia cítrica con fondo de maderas, por debajo, un leve temblor que delataba nervios. No hice movimientos bruscos. Dejé que decidiera la proximidad. Todo iba hilándose con pausa, hasta que la grieta física del edificio se convirtió en metáfora. Un viernes, mientras yo trabajaba desde casa, escuché gritos en el pasillo. Abrí para encontrar a Alex discutiendo con un hombre de mediana edad. Traje gris, corbata mal anudada, voz autoritaria. No tienes derecho a aparecer aquí, espetaba Alex, mandíbula tensa. El contrato decía 6 meses de exclusividad. Muchacho. Te largaste sin avisar, respondía el tipo. Ese silencio cuesta dinero. Me acerqué. ¿Ocurre algo? El desconocido me evaluó con desdén. Asunto profesional, vecino. Nada que le incumba. Alex se adelantó, interponiéndose. Déjalo, Marcelo. Hablaremos por correo. Por correo se pierde el tono, replicó Marcelo. Y yo quiero que escuches el mío. La tensión era un hilo eléctrico. Temí que escalara. Respiré hondo, recordando mis limitaciones diplomáticas y mi determinación. Señor, hay niños en el edificio, dije. Quizá podríamos llevar esta charla a un café. Marcelo me ignoró, pero al menos retrocedió un paso. Sacó una tarjeta y la tiró al suelo. Tienes 72 horas, gruñó. Se giró, golpeando mi hombro al pasar. Alex temblaba de rabia y pánico. Lo invité a entrar. Cerré la puerta y le di agua. Permanecimos callados un largo minuto. ¿Quieres hablar? Pregunté. No sé por dónde empezar, susurró. Empieza por el medio. Sonrió triste. Marcelo es manager de talentos. Representa sesiones de estudio, conciertos pequeños. Hace 2 años apostó por mí. Compuse un EP de guitarra ambiental. Firmé exclusividad para giras en hoteles. Pero fue un desastre emocional. Ansiedad, insomnio, ataques de pánico antes de cada actuación. Huí. Cambié de ciudad. Dejé todo. Implícitamente, me confesaba que la noche que lo escuché llorar era una cadena arrastrada desde entonces. Y ahora quiere reengancharte, deduje. Más bien quiere cobrar multas por romper contrato, o empujarme a tocar de nuevo. Da igual cómo me afecte, apretó los puños. No pienso volver a esa vida. Se le quebró la voz, pero no lloró. O quizá ya lo había hecho al otro lado del muro. No estás solo, afirmé. Si vuelve, hablaré con él, con abogados, con quien haga falta. Alzó la vista, sorprendido por mi convicción. ¿Por qué te importa tanto? La respuesta surgió sin filtros. Porque me importas tú. Un silencio vibró, denso. Sus ojos buscaron mis labios.
El aire cambió de temperatura. Yo escuché el latido en mis oídos. Iba a acercarme cuando él se levantó de golpe. Perdona. Necesito aire. Salió, dejando la puerta entreabierta. No supe si lo había asustado o salvado de un salto precipitado. Me quedé mirando la taza vacía, escuchando la puerta del ascensor cerrarse. Esa noche no toqué cena. Me quedé en el sofá, alternando libros y mirada perdida. Sobre las 10, un sobre blanco apareció deslizado bajo la puerta. Lo abrí. Una nota escrita con su caligrafía angular. Mario. Lo siento. Entré en pánico. No es contigo, es conmigo. Mañana te explico mejor. Gracias por la valentía que a mí me falta. Guardé el papel en mi cuaderno. Aún así, la incertidumbre me comió. Me acosté tarde y dormí inquieto. A las 6 de la mañana sonó el teléfono fijo, ya casi nadie llama ahí. Era Alex. ¿Subes a la azotea? Me puse un abrigo encima del pijama. La madrugada era azul oscura. En la azotea, él sostenía 2 termos. Me ofreció uno. Té de jengibre. Quería enseñarte algo, dijo. Señaló el cielo, la constelación de Pegaso, nítida entre edificios. Sonreí. Tu tatuaje en versión gigante. Él asintió. Cuando era niño, mi abuelo me enseñó a ubicarla. Decía que es el caballo que nunca deja de volar. Cuando todo pesa, la busco para recordarme que hay huida hacia arriba. El gorro Vini le tapaba parte del rostro. El viento helado le sonrojaba las mejillas. Bebió un sorbo y soltó el aire con vaho. Cuando me preguntaste por qué huyo, me asusta que la música, que debería salvarme, también pueda romperme. Pero verte escuchar mis cosas sin pedirme más me dio paz. Hizo una pausa. Y que te importen mis noches malas, me confunde de lo bonito que se siente. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra filtrarse bajo la piel. Entonces, dije, dejemos que Pegaso nos marque el paso. Volar, pero juntos. Levantó la cabeza. Sus ojos grises brillaban con húmedos reflejos de farola. No hubo más barreras. Nos acercamos. Fue un roce suave, primero frente con frente, respiraciones mezcladas. Después, un beso leve, tibio, sorprendentemente pacífico, como posarse en una nube. El viento sopló fuerte, pero la azotea se volvió templada. Cuando nos separamos, él reía por lo bajo. Prometí no romper lo que estabas construyendo y ya estoy aquí besándote a las 6 de la mañana. Las promesas también pueden evolucionar, contesté. Nos quedamos abrazados mirando el cielo hasta que la ciudad empezó a aclararse. Pegaso se desvaneció con la luz, pero dejó su latido en nosotros. El problema de Marcelo no desapareció. Al contrario, envió un burofax reclamando penalizaciones. Hicimos equipo, consulté a una amiga abogada. Él aportó copias de correos con cláusulas ambiguas. El caso pintaba gris claro. Si Michael Scott y Kafka hubieran redactado un contrato, se parecería a aquel. Mientras tanto, Alex grabó nuevos pasajes de guitarra con micrófonos más humildes, pero cargados de intención. Decidimos producir un sencillo independiente, una pieza dedicada al edificio, al gato Neblin, a los golpes de pared que iniciaron nuestra historia. Le sugerí llamarla Ritmo de Tabique. Él rió y lo cambió por Latido Compartido. Nuestro plan: publicarla en plataformas libres, demostrar independencia creativa y, de paso, recaudar algo que cubriera parte de la demanda sin volver a las giras tóxicas. Yo aprendí a editar video básico para montar imágenes de la azotea, del ascensor, de la constelación. Cada noche funcionábamos como una banda secreta. Él tocaba, yo mezclaba, los niños aportaban coros en forma de maullidos grabados de Neblin. Marcelo, sin embargo, no se rinde. A finales de febrero aparece de nuevo en el rellano, esta vez con un maletín y gesto menos agresivo. Llama a mi puerta, sabe dónde vivo, y se presenta con falsa cortesía. Señor Mario, ¿podemos hablar?
Quiero hacerle una propuesta que beneficiará a su amigo. Le respondo que sin abogado presente no conversaremos. Me da su tarjeta por si cambio de opinión y se va tarareando algo, como si el mundo fuese su plató. Poco después encuentro a Alex en las escaleras. Entiende por mi cara quién ha venido. No me importa lo que ofrezca, dice. Mi salud no está en venta. La tuya, no. Tu música, quizá, le recuerdo. Si pretende comprar tus nuevas canciones, necesitaremos blindarnos. Esa noche estudiamos licencias Creative Commons, patentes sonoras, acuerdos justos. Es la primera vez que lo veo concentrado sin ampollas de ansiedad. Cada palabra legal que desciframos es ladrillo de un puente hacia su autonomía. Mientras tecleamos, su mano roza la mía sobre el trackpad. Apenas un instante, suficiente para que la pantalla parezca iluminarse más. Tomo aire, consciente del vértigo de escribir cláusulas mientras otra, invisible, se firma entre nuestros latidos. Doña Remedios organiza un domingo acústico para reunir fondos y arreglar la dichosa grieta de la fachada. Pregunta a Alex si tocaría algo en el recibidor. Contra todo pronóstico, acepta. El 10 de marzo bajamos sillas y termos de café al portal. Los vecinos aportan bizcochos, los niños preparan cartelitos. Alex se sienta en un taburete, guitarra en regazo, manos temblorosas. Me coloco detrás, cruzo los brazos y le dedico la sonrisa más grande que encuentro. Comienza con un arpegio suave. La acústica del portal, azulejos y mármol, actúa como catedral íntima. Después enlaza un tema nuevo, latido compartido. Reconozco mi ascensor en cada cambio de acorde, mi pasillo en cada pausa. Cuando la última nota se disuelve, nadie aplaude de inmediato. Hay un suspiro colectivo, un instante de silencio sagrado. Luego estalla la ovación. Alex levanta la vista. Veo asombro y libertad en sus pupilas, no miedo. Se inclina haciendo una reverencia tímida. Vuelve a buscarme. Y en ese cruce de miradas ocurre un pacto silencioso. Esta vez no huirá. La misma noche, ya solos en mi piso, apagamos la luz del salón. La guirnalda navideña, que todavía no he guardado, proyecta destellos suaves en la pared. Nos sentamos en el suelo, espalda contra sofá, pies descalzos que se tocan. ¿Sientes que fue un paso gigante? Pregunto. Fue un paso exacto, responde. Lo gigante es lo que quiero dar después. ¿Qué paso? Me mira. Sus dedos se encuentran los míos. Quiero quedarme, aquí, no en el sofá por falta de luz, sino, aquí. Entiendo. El corazón late rápido. Entonces quitémonos el miedo, no la ropa, bromeo para no llorar. Él ríe, pero se le humedecen los ojos. Eso vendrá con tiempo, susurra. Por ahora déjame dormir en tu hombro. Nos recostamos. Su cabeza en mi clavícula, mi mano en su cabello. El edificio calla. Incluso la grieta parece detener su expansión para escuchar nuestra respiración acompasada. Afuera, la lluvia vuelve, tenue. Pero dentro, las paredes han dejado de ser frontera. Son hogar. Abril llegó con cielos despejados y la vista de la grieta ya apuntalada. También llegó la vista oral por la demanda de Marcelo. El juzgado de lo mercantil era todo lo opuesto a un escenario. Bancos de madera, fluorescentes fríos, funcionarios bostezando entre expedientes. Aún así, la tensión se mascaba. Nuestra abogada, Leticia, milagro de Temple y síntesis, expuso el caso. Cláusulas abusivas, nulas. Ningún adelanto económico, sin daño patrimonial comprobable. Certificados médicos de ansiedad, imposibilidad razonable de cumplir. Marcelo, traje lustroso, intentó mostrarse indignado. Su letrado agitó gráficos de pérdidas, pero el juez arqueó una ceja cuando Leticia enseñó el contrato de exclusividad subrayado con fosforito rosa. La palabra seguridad aparecía 6 veces, pero ni una cláusula ofrecía apoyo psicológico. Una cámara local, entera de grabar casos curiosos,
captó el momento en que el juez pidió aclarar que parte de salud contempla su empresa. El fallo llegó a los 10 días. Marcelo debía desistir, pagar costas y emitir un comunicado retractándose de insinuaciones públicas sobre incumplimiento caprichoso. Un suspiro colectivo cruzó el edificio cuando colgué la copia de la sentencia en el tablón vecinal. Tapé los datos sensibles, claro. Alex, sin embargo, no celebró a los gritos. Se limitó a sonreír, dejarse caer en el sofá y susurrar. Hoy duerme Pegaso sin armadura. Me acosté a su lado, ropa cómoda, manos enlazadas, y lo vimos quedarse dormido antes de que terminara la película. Ningún insomnio, ningún llanto tras la pared. Solo las luces de la guirnalda, que ya era parte del mobiliario, reflejándose en su tatuaje, libre de temblor. Con el juicio resuelto, subimos latido compartido a las plataformas junto al video casero que monté. Tejados de lavapiés al atardecer, planos del ascensor cromados con efecto VHS, Neblin caminando al compás del bombo suave. Sin expectativa, lo publicamos un viernes por la noche. Sábado, 4000 reproducciones. Domingo, 90000. Lunes, 600,000, y un correo de un canal de meditación popular pidiendo licencia de sincronización. No lo creíamos. Las estadísticas mostraban picos justo en la parte donde Alex rasguea el acorde que imita el crujido del ascensor. Los comentarios hablaban de sensación de hogar, muralla que se derrite. Doña Remedios apareció con la edición impresa de El País. Jóvenes vecinos de Lavapiés conquistan la red con una canción inspirada en su edificio. Hay foto. Alex con guitarra y yo sosteniendo a Neblin. El gato parece presidente del fan club. Los ingresos crecieron. Antes de tocar €1, Alex propuso destinar un porcentaje a reparar definitivamente la fachada. La asamblea votó a mano alzada. Unanimidad. La grieta se selló con cemento y con un mural hecho por estudiantes, un Pegaso que despega desde las nubes, pintado en colores pastel. Mayo trajo terrazas llenas, olor a jazmín y correos de festivales pequeños. Uno en concreto, Valladolid Sonora, ofrecía un set de 30 minutos. Era distinto, sin hoteles 5 estrellas ni cláusulas asfixiantes. Pagaban justo, dejaban libertad creativa, y Leticia revisó todo con lupa. Tu turno, vecino, le dije la noche que revisamos el contrato. Alex mordisqueó la tapa del bolígrafo. Se quedó mirando la constelación pintada en la pared del patio. Tocar allí significaría enfrentarme de nuevo a un público. Pero, quizá ahora no tengo que hacerlo solo. No lo harás. Le tendí la mano. Yo llevo cables, auriculares, coros de maullidos grabados. Rió. Esa risa que ya asociaba a días despejados. Firmó. Fecha, 15 de junio. El viaje en tren a Valladolid se pareció a aquel regional nocturno con el que escapamos meses atrás, pero a la inversa. Esta vez no huíamos, íbamos al encuentro. Ventanilla bajada, aire cálido, playlists compartidas. Hablamos de todo. Series, recetas, la posibilidad de adoptar a Neblin si los niños se cansaban, no se cansaron. En el hotel, uno modesto, paredes color vainilla, me preguntó si prefería camas separadas. Respondí con un beso lento que despejó dudas. No hubo prisa. Estar lado a lado era más que suficiente. Dormimos abrazados, despertamos con el sol estirándose sobre la colcha y silencio cómodo entre respiraciones. El festival era íntimo, un patio renacentista, farolillos, público sentado en puffs de yute. Alex subió con camisa clara, guitarra en mano, y yo detrás con la mesa de mezclas mínima. Cuando anunció esta canción nació golpeando 2 veces la pared del cuarto B. La gente sonrió sin entender del todo, pero el encanto funcionó. Durante los 30 minutos vi cómo su miedo se derretía nota a nota. Los dedos seguros, la voz, su voz, primera vez en público, recitando un breve poema sobre ascensores que cantan. Al final, un aplauso largo, sostenido como aleteo. Le temblaron los labios de emoción, pero no de pánico.
Backstage, entre abrazos torpes de técnicos, se giró y me susurró. Esta vez las luces no me quemaron. Tal vez porque tú las prendiste. Nos besamos contra un telón negro que olía a polvo y a futuro. De regreso en Madrid, la vida no se volvió cuento de hadas. El agua volvió a filtrarse alguna tarde, el ascensor siguió crujiente, y la guitarra se desafinó más de una vez. Pero cada pequeña avería era pretexto para reírnos y arreglarla juntos. Él con destornillador, yo con tutorial de YouTube. Un sábado de junio tiramos la vieja guirnalda, ya medio fundida, y colgamos luces nuevas, cálidas. Doña Remedios subió un bizcocho para bendecir la convivencia y se marchó guiñándonos un ojo. Quedamos a solas en el salón. Alex apoyó la frente en mi hombro y exhaló. A veces temo despertarme y descubrir que sigo en aquella habitación de hotel, a punto de escapar otra vez. Le levanté la barbilla. Si te despiertas allí, envíame la ubicación. Iré con un ascensor portátil y lo golpearemos hasta que vuelva el ritmo. Soltó una carcajada y susurró. Prometo despertar aquí. Pero si alguna noche caen monstruos, ¿me dejarás llorar detrás del tabique? No, respondí. Te dejaré llorar sobre el tabique, conmigo. 2 latidos hacen menos ruido que 1. Nos abrazamos. Sentí su corazón. Ya no era un tambor desbocado, era un compás sereno que se afinaba con el mío. Al cerrar esta crónica, Julio calienta los adoquines y el concierto del Portal cumple 100.000 reproducciones. Marcelo envió un correo con escueto enhorabuena. Leticia dice que eso equivale a la rendición definitiva. Alex prepara un EP llamado Ventanas, plural, porque ahora son muchas. Yo sigo cortando el pelo a medio barrio, los clientes confiesan que vienen por la música de fondo, sus pistas suaves, y por el barbero que sonríe más que antes. La grieta de la fachada ya es historia, pero el mural del Pegaso queda ahí, recordándonos que a veces volar no es huir, sino subir para ver mejor el camino de vuelta a casa. Y cada noche, antes de dormir, golpeamos suavemente la pared, un toque él, un toque yo, no por necesitar código, sino por conservar la chispa de aquel primer mensaje. Desde la calle nadie escucha esos golpes, pero si afinaran el oído quizá distinguirían un eco de guitarra y 2 risas que se superponen. Entonces entenderían que en el cuarto B y el cuarto A no viven mitos ni héroes, solo 2 vecinos que aprendieron a deshacer el silencio y a convertirlo en canción.